Bendiciones, hermanos, bendiciones. Un abrazo de bendición, un abrazo enorme para todos mis hermanos que se van conectando esta noche a la transmisión del estudio bíblico. Estoy muy feliz de poder dirigirme a ustedes en esta noche, de poder dirigir mi corazón a la enseñanza esta noche, a todos ustedes y a los que se conecten, de poder tener un tiempo especial de compartir la palabra del Señor. Es esencial para nosotros el poder eh, revisar todas las semanas, revisar cada semana en nuestros estudios bíblicos algún pasaje, alguna enseñanza que nos den cada uno de los libros, porque eso es lo que vamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Vamos revisando la Biblia, vamos haciendo un bosquejo de cada uno de los libros de la Biblia, y hoy nos vamos a enfrentar a un libro que realmente estoy seguro va a abrir nuestro corazón, va a abrir nuestra mente, va a darnos frutos hermosos, y al finalizar el estudio vamos a poder disfrutar de la presencia del Señor y disfrutar de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios transforma en nuestras vidas. Les doy un abrazo, un saludo cordial, un saludo de bendición a los hermanos que se conectan, a los hermanos que van mandando saludos esta noche, que van mandando, que están ahí presentes para estudiar la palabra. Y yo muy feliz de poder estar con ustedes esta noche. Si bien hoy vamos a revisar un libro, es importante que al revisar el libro nosotros también vayamos extrayendo la riqueza del libro para hacer una enseñanza inductiva, deductiva también, y al finalizar la sesión podamos hacernos algún par de preguntas personales que puedan abrir nuestro corazón a la enseñanza, que puedan hacer que el libro que hoy vamos a revisar nos abra la mente, nos abra el espíritu, el corazón, y lo finalicemos en gran bendición. Les bendigo, mis amados, bendigo este momento, bendigo esta hora y bendigo este tiempo. Voy a invitarlos a los que estamos ya conectados, a los que estamos ya en esta plataforma, voy a invitarlos a que podamos orar y entregarle al Señor este momento, este tiempo, y que el Señor nos hable y que el Señor nos revele su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por todas tus bendiciones, por todo tu amor. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos ministra, tú eres quien nos da, Señor, siempre la dicha, la gracia de poder estar reunidos contigo, Señor. Te doy gracias por los hermanos que se conectan, por los hermanos que seguramente están abriendo en este espacio su vida y su corazón a la enseñanza, y que van a disfrutar juntos, junto a mí y junto a los que se están conectando también, de la riqueza de este libro. Te damos gracias y bendecimos este momento y bendecimos esta hora, y te bendecimos a ti, que eres dador de vida, que eres quien nos da fuerzas, nos da la capacidad de soñar, de amar y de creer en ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos esta noche de bendición, y te damos gracias por todo lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo a los que ya se han conectado en este momento. Un abrazo de bendición. Sé que va a ser una noche de mucho aprendizaje. Por eso agarra un cuadernito, agarra un bolígrafo, agarra un cuadernito, anota lo más importante. Tienes la libertad de sacar una captura a la pantalla de conceptos que el día de hoy vamos a volver a leer y subrayar. Entonces, cuando leemos y subrayamos, podemos también guardar este conocimiento y podemos hacerlo partícipe en nuestra vida. Entonces, amado, vamos a volver a esta parte, y es por eso importante, trascendental en nosotros, el poder llegar a establecer principios que Dios, gracias a su misericordia, nos enseña esta noche. Les voy a compartir mi pantalla entonces, y vamos a irnos inmediatamente a la enseñanza de este libro. Hoy vamos a revisar por esta plataforma el libro de Job. El libro de Job, con un subtítulo que es muy atrayente, que dice: Hombre imponente de miseria. Hombre imponente de miseria. Y ahí voy a buscar no encuentro ahí está. Voy a buscar mi resaltador, y vamos a ir avanzando en esta lectura. Conmigo. Si te has conectado en el celular, si te has conectado en la tablet, la computadora, tómate el minuto, el momento. Esto es una hora 45, una hora de enseñanza. No le perdamos el hilo, no le perdamos el hilo a lo que vamos a hablar. Amén. Y voy a empezar por acá. Eugene Peterson
dice lo siguiente. Dice, la fe real no se puede reducir a simplezas espiritualizadas y promovidas en relatos triunfantes. Esta se refina en los fuegos y las tormentas del dolor. Jim Peterson, autora de un libro que a mí me encanta, que se llama Correr con los caballos, pero en esta cita que ella hace acerca del mensajero, se llama el libro, ella escribe lo siguiente, dice, la fe real no se puede reducir a simplezas espiritualizadas y promovidas en relatos triunfantes. Entonces hay una fe que se manifiesta según relatos triunfantes, ¿verdad? Van a siempre disculpar que tengo un mal pulso. Esta se refina, esta se moldea, esta se afina en los fuegos y las tormentas del dolor, ¿no? La fe real no solo se va a volver en algo emocional, ¿no? Y es una palabra que podríamos también escribir, pero creo que no puedo hacerlo. De todas maneras, porque una palabra que yo escribiría aquí al ladito es, ¿no? La fe real no se puede reducir a emocionalidades, a palabras y relatos emocionales que nos promuevan, relatos triunfantes, que nos promuevan fe. Si yo escucho de un pastor, de un líder que vivió tiempos de gracia, pues definitivamente va a alentar mi fe, pero mi fe va a ser refinada siempre en mi vida personal, en el fuego y las tormentas del dolor. Y así vamos a dar inicio al libro de Job. El sufrimiento es parte de la vida. Aunque la mayoría de nosotros reconocemos esta realidad, muchas veces luchamos por descubrir el valor que tiene el sufrimiento. Parece contra naturaleza e incluso masoquista abrazar el dolor como una herramienta divina que refina nuestra fe o como un lente a través del cual podemos ver a Dios más claramente. Es especialmente duro abrazarlo cuando el sufrimiento es inmerecido, cuando aparece de la nada. La pregunta que nos haríamos es cuando habla de sufrimiento inmerecido o cuando aparece de la nada, creo que es un principio de sufrimiento constante en nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos como creyentes que es parte de la vida el sufrimiento, cuando pensamos que es inmerecido, que no lo merecemos, y cuando aparece de sorpresa, cuando estábamos caminando muy bien y se enfermaron todos en casa y perdimos esto y perdimos el otro y esto sucedió y el trabajo y nos despidieron y cuando entramos a ese proceso realmente es muy difícil de digerir, el sufrimiento es difícil de digerir. Generalmente entendemos cuando sufrimos en castigo por algún crimen o como consecuencia de abuso de nuestra salud. Pero cuando el sufrimiento se ensaña con nosotros, queremos razones, ¿verdad? Cuando sufrimos inmerecidamente, profundamente y por largas temporadas, intentamos fuertemente hallar una conexión entre la vida que estamos llevando y el dolor que estamos experimentando. Siempre que nos enfrentamos al sufrimiento o al dolor, vamos a buscar una razón. Vamos a querer buscar una razón. Por eso hay gente que se enfrenta a Dios, si vale el término, y va con Dios y le dice, pero Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque lo creo inmerecido o porque analizo mi vida y me doy cuenta de que o es un crimen que he cometido y lo estoy pagando, o he abusado con mi salud y por eso también lo estoy pagando, pero cuando ninguna de las dos funciona, yo sigo buscando una razón y muchas veces no encuentro esa razón. Por eso nos atrae tanto la historia de Job, ¿verdad? Un hombre intachable, un hombre que no tenía mal, que estaba haciendo todo lo debido y de repente todo salió mal. Job perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Su familia, posesiones, posición y salud. Perdió súbitamente todo aquello que a la mayoría de nosotros le tomaría toda la vida perderlo. De golpe perdió todo. Si alguien alguna vez tenía razón para preguntar por qué a mí, ese fue Job. Algo de sufrimiento siempre será un misterio para nosotros, pero en el perfil poético del dolor que vemos en Job no hay misterio, pues descubrimos que Dios se revela a sí mismo en medio de toda la experiencia dolorosa y a menudo mientras bregamos con él, bregamos con el porqué del sufrimiento, hallamos más bien al quién que está en medio del dolor. En lugar del porqué, hallamos al quién, que está en medio del dolor, nuestro Señor vivo y amante. Vamos a ver el panorama del libro de Job con esta pequeña introducción. Iniciamos en Job con la introducción al sufrimiento. Bueno, tenemos alrededor de
tenemos 42 capítulos en el libro de Job, ¿verdad? No es un libro corto, es un libro relativamente largo. Desde el capítulo 1 al 42 encontramos varios destellos poéticos de sabiduría, de entendimiento, de despojo, pero también de bendición, ¿no? Empezamos en tres, en cuatro, en cinco escenas a ver la introducción al sufrimiento, ¿verdad? En la escena 1, la pureza y prosperidad de Job. Esa es la primera escena que nos muestra al iniciar el libro de Job. Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, perfecto y recto delante de los ojos de Dios. Esa es la primera escena, un hombre próspero que iba y dedicaba por sus hijos ofrenda, era un hombre íntegro y ahí nos quedamos en que sus hijos y sus hijas hacían banquetes, invitaban a los hermanos y le estaban pasando muy bien, tenían todo lo que necesitaban. Y Job era bendecido, agradecido con Dios, nunca se había olvidado del diezmo, nunca se había olvidado de llevar ofrenda al templo. Era un hombre bendecido que caminaba bajo integridad del Señor. La escena 2, encontramos el cielo y encontramos una propuesta de Satanás y permiso de Jehová. Yo te invito a que leas esta escena dramatizada, que mucha gente debería dramatizar, donde los hijos de Dios se acercan a Dios y también Satanás y empiezan a hablar de Job. Dios empieza a hablar de Job y Satanás le dice, si me lo das, yo voy a hacer que te maldiga, o si yo pongo dolor, tú lo has llenado de bendiciones, por eso no te maldice, por eso no habla mal de ti. Y al final vemos que Dios da el permiso para esto. Es la escena 2. En la escena 3 tenemos la persecución de Satanás y la paciencia de Job. En la escena 4, la persistencia de Satanás y permiso de Jehová. Y en la escena 5, pobreza y plagas. Capítulo 1 y 2, aquí está. Esta es la escena y aquí tenemos el capítulo, ¿verdad? 1 y 2. Secciones claves, esta es una sección muy histórica. Luego tenemos palabras de Job, ojos sobre sí mismo, maldice el día en que nació y maldice la vida, en el capítulo 3. A partir del capítulo 4 vemos el debate por el sufrimiento, ¿no? El debate que hace mucha gente cuando sufrimos, aún nosotros mismos. Palabras de los tres amigos, ojos sobre la humanidad, ¿verdad? Elifaz, 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 ¿verdad? Ahí está. Y está Sofar y Bildad, ¿verdad? Estos tres hombres son los que empiezan a hablar con Job y a hacer un debate. Hemos visto los ojos sobre sí mismo, los ojos sobre la humanidad y sobre la parte teológica y filosófica. Es un libro que debate teológica y filosóficamente el momento que Job estaba viviendo. La corrección en el sufrimiento aparece Eliú, ¿verdad? Y ojos ya no puestos ni en la humanidad ni en sobre sí mismo, sino sobre Jehová. A Job, a los tres amigos y a Job, ¿verdad? Otra vez. Y las palabras de Jehová. Esto es muy importante. Las palabras de Jehová. Entonces, han hablado, pero ahora también habla Dios en el capítulo 38 y 41 y hace un énfasis sobre su soberanía. Sumisión bajo el sufrimiento, ¿verdad? Sumisión bajo el sufrimiento de Job, admisión de Job, confesión de Job y la restauración del sufrimiento. Ira de Jehová contra los tres amigos que han ido a debatir y la bendición de Jehová sobre Job. Aquí vemos, miren, la sección clave es histórica, teológica, filosófica, lógica acá, que es lo que habla en la lógica del Señor, revelacional, o sea, la revelación, Dios se revela al hombre, confesional y obviamente volvemos a la histórica, es decir, conectamos las dos primeras partes. Mira qué interesante se va armando el libro de Job, un libro que por eso muy poca gente le da lugar, pero tenemos reflexiones teológicas, lógicas, revelacionales. Personajes claves, Job, Jehová y Satanás en este primer capítulo y segundo. En el capítulo 3 al 31, Job, Elifaz, Bildad y Sofar. Del 31 al 37, Eliú, que va a ser clave, van a verlo ahora. Jehová, Job y los tres amigos. Es las personas que aparecen en el libro. Dichos claves. Hay palabras claves que yo te invito a que subrayes o saques una captura de estas palabras claves, ¿verdad? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Esta es una palabra que a mí me llama mucho para ver, inclusive, haber hecho una prédica, ¿verdad? ¿Te has fijado en mi siervo Job? De por qué los justos debemos sufrir,
por qué Job no ha sido tormento, dolor, pero en ninguno de los momentos dudó. Entonces, esa palabra es clave. Te has fijado en mi siervo Job. Entonces, Job, Elifaz, Bildad, Sofar respondió, es decir, un debate. La palabra respondió es un debate en estos capítulos del 3 al 31. Dios hace grandes cosas que no comprendemos. Esta es una frase que yo te invito, o un verso de la Biblia que yo te invito a pegarlo en tu pared. Te invito a que con este verso te hagas un fondo de pantalla y cada vez que vayas a enfrentar momentos y situaciones difíciles, entiendas que Dios hace grandes cosas que no comprendemos. Otra palabra, frase es cuando existe debajo de todo el cielo, cuanto existe debajo del cielo es mío, dice el Señor. Todo me pertenece, todo. Vemos aquí, por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job en el 42:6. Y que resumen estos capítulos y nos hacen adentrarnos más al libro de Job. Y también el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. 42:12, ¿verdad? Tema principal del libro, la soberanía de Dios y la lucha de la humanidad en medio del sufrimiento. Cristo en Job, el clamor de Job por un mediador y su fe en un redentor, y predicen en sombra la obra intercesora de Cristo, ¿verdad? De alguna manera. ¡Wow! Pues aquí tenemos el panorama del libro. Hemos visto del capítulo 1 al capítulo 42 y vamos ya entendiendo, espero que ya en casa ya vayas entendiendo que el libro de Job empieza en una escena y después prácticamente todo el libro, si no es todo, se habla de un debate, sea teológico, sea filosófico, sea lógico, y llega un momento revelacional donde en medio del debate interviene Dios. Interviene Dios. Y cuando interviene Dios, revela todo su plan maravilloso para terminar Job confesando su pecado y de manera histórica siendo restaurada la vida de Job. Un libro apasionante. Sufrimiento poético. Vamos a ver esta parte del sufrimiento poético. Y esto nos da una señal de que el libro es de poesía. El libro no es un libro histórico, sino es un libro escrito en prosa. ¿Ya? Con el libro de Job entramos a la sección poética de la Biblia, que consiste en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job es una realidad, un largo poema, es en realidad un largo poema hebreo sostenido por dos sujetalibros de prosa. Es interesante saber que una tercera parte de la Biblia hebrea, fue escrita en poesía. Es bien interesante eso. ¿Quién piensa que la revelación bíblica es una aburridora lista de haz esto y no lo hagas o no hagas lo otro? Al estudiarla descubrirá que ella es un río de rica verdad espiritual, artísticamente vertido a través de la experiencia y emociones humanas. La poesía hebrea antigua se parece a la poesía que se halla en muchos otros idiomas. Es rica en imágenes, tiene expresiones. ¿Cómo es la poesía hebrea? Es rica en imágenes, tiene expresiones concisas, concretas y artísticamente presenta la experiencia humana. Muy parecida a la poesía que nosotros encontramos. Por ejemplo, no soy un experto, pero en la poesía latinoamericana encontramos también descripción de imágenes, de expresiones concisas, concretas, y todo esto presentando la experiencia humana o el desarrollo humano, ¿verdad? Porque la poesía es la riqueza de los pueblos, ¿verdad? Es la riqueza de la gente. La poesía son palabras ordenadas. Yo estoy dando mi concepto, ¿no? Muy personal. La poesía son palabras ordenadas que cuentan eh, fragmentos personales de la humanidad, personales de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, no sé, poesías que nos hacen deleitar de cosas que nosotros cuando las leemos podemos también entender. El punto más alto de la literatura, si bien el estilo de la literatura es la novela como tal, la literatura en su punto más alto, pienso yo, lo digo personalmente, no soy ningún maestro, pero pienso que es la poesía. El punto más alto de la literatura es la poesía, ya que en cualquier otro escrito tú vas revisando, vas deleitando, pero cuando llegas a la novela, a la historia, cuando disfrutas de la historia, de la novela,
y luego llegas a la poesía, te das cuenta que te has ido perdiendo mucho para llegar a esta cúspide. Y en esta cúspide encuentras cosas asombrosas. De la misma manera, es interesante saber que en los escritos hebreos una tercera parte ha sido escrito en poesía, con una sabiduría, y vemos los libros de sabiduría en la Biblia escritos en esta versión poética. Sin embargo, dice acá, esta poesía no tiene ni rima ni métrica, más bien se caracteriza por su paralelismo, o sea, una rima de ideas. ¿Y a qué nos referimos con rima de ideas? No es contraponer cosas. Entonces, esto es, agarro yo y digo algo para contrastar otra idea. Siempre las pongo en balanza. No nos olvidemos de los salmos, de proverbios, donde encontramos nosotros el camino del justo y del injusto, un paralelismo, ¿verdad? Un paralelismo de historias, no usando una rima ni un contar palabras métricamente, pero sí estamos empezando con uno y terminamos con el otro. Podemos cerrar y luego volvemos a abrir y volvemos a cerrar, agarrando dos historias, dos caminos, agarrando dos teorías, agarrando dos lógicas. En el Salmo, ¿verdad? El camino de los justos, de los injustos, en estas canciones, en estas rimas que también no serán rimas por la traducción a la nuestra, pero son canciones que tienen este paralelismo de ideas. Cuando yo debo escribir algo, esto es importante, entre paréntesis, creo yo, o algún ministro debe escribir una canción, debemos siempre usar una idea, una idea. Yo pienso que es muy interesante el cántico nuevo, ¿no? El canto espontáneo. El canto espontáneo son palabras que vienen al corazón del ministro y que las va lanzando y que va armando y formando hermosas adoraciones. Pero fuera de esto, en temas lógicos, deberíamos nosotros tener un concepto y deberíamos tener una idea, y en base a esa idea y ese concepto o ese atributo, qué interesante sería agarrar atributos de Dios y cantar de sus atributos. ¿Cuántos dicen amén? Y escribir de sus atributos y predicar de sus atributos. Y agarrar los salmos es eso, ¿verdad? Es agarrar y es en parte poética, en parte de poesía, es agarrar los libros y empezar a narrar y contar la historia y del atributo, contar, loar el atributo del Señor, porque tiene muchos. Y cada atributo es algo que abre un debate. El atributo de su amor abre un debate enorme. Por eso es bueno cantar de su amor. Cantar porque sabemos que eso es firme en el corazón de Dios. En el paralelismo se presenta una idea a la que sigue una afirmación, ¿verdad? Similar a la que hace es opuesta o a veces completa la idea previa. En este ejemplo, Job dice, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Lo mismo, esto es poesía, perezca el día que yo nací y la noche que dijo, la mañana, el día y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Estos dos versos revelan elocuentemente una emoción desesperada. Ojalá nunca hubiera nacido, ¿verdad? Veremos más de la poesía hebrea cuando lleguemos a los salmos. Por ahora consideraremos algo de trasfondo de Job. Vamos a hablar algo del trasfondo de Job también. Espero realmente, mis amados, que estén prestando atención. Espero realmente que estemos conectando ideas y que el libro de Job no sea luego un libro que no se abre ni se cierre, ¿verdad? Lo importante de hoy es hacer eso, es entender la estructura. Vamos a hablar del autor. Nadie sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Job. Algunos sugieren que fue el mismo Job, otros dicen que es Eliú, uno de los consejeros de Job, y otros piensan que pudieran haber sido Moisés, Salomón, Isaías, Ezequías o Esdras. Mira, mucha gente. Las conversaciones detalladas y prolongadas en Job sugieren que el autor fue un testigo ocular, puesto que Job vivió 140 años después de los eventos del libro. Él u otro testigo ocular pudieron compilarlo durante ese tiempo, pero por supuesto, Job no puede haber anotado el relato de su propia muerte, ¿verdad? Lo que hace dudar de que él sea el autor. ¿Qué fecha fue escrito el libro de Job? La fecha en que se escribió el libro también es un misterio, pero tenemos algunos indicios en cuanto a cuándo ocurrieron los eventos. La larga vida de Job, posiblemente 200 años o más, su acumulación de ganado como signo de riqueza, su papel como sacerdote de la familia y su uso del nombre patriarcal de Dios Shaddai, todos estos detalles sugieren que Job vivió durante la era patriarcal,
tal vez entre Génesis 11 y 12, o no mucho tiempo después del tiempo de Abraham. Eso es lo que lo hemos hablado. Este libro debería estar adelante. Debería ser un libro que hable acerca de este principio, porque aunque bien no sabemos, todo lo que denota en su lenguaje puede haber sido en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Génesis 11 y 12. Si Job vivió durante la era patriarcal y si el libro fue escrito poco después de que los eventos tuvieron lugar, Job bien pudiera ser el libro más antiguo de la Biblia. Yo quiero que revises esto. Aparte de que es uno de los libros que, que más nos van a indicar ciertos aspectos de la humanidad, ciertos aspectos acerca de la divinidad de Dios, del tiempo de Dios. Es un libro que nos relata cosas que vienen hace miles de años, miles de años. Entonces tenemos que ser muy conscientes de estudiarlo de manera correcta. La estructura de Job la hemos visto en el cuadro, ¿verdad? Los 42 capítulos del libro nos llevan desde el principio de la tragedia de Job a su lucha por entenderla y a la larga a su sanidad y restauración. Primero a entender qué pasa, como todos, y luego a saber que Dios es Dios, ¿verdad? Hay un poeta que, que narra, ¿no? Un poeta contemporáneo que dice, yo mientras iba de viaje, ¿no? En avión a cierto lugar en Estados Unidos, iba a darme encuentro con mi esposa y mi hija, que venía, mi hija tenía 6 meses, 7 meses, mi esposa estaban viniendo, yo íbamos a presentar a mi hija. Yo me adelanté por algunas cosas, pero ellos íbamos a presentar a mi hija a la familia. Cuando yo llego al aeropuerto y veo a algunos amigos ahí, veo sus caras y me dicen, ¿sabes lo que ha pasado? ¿No? Se da la vuelta y ve las aerolíneas, el letrero, ¿no? De que el avión en el que iba su esposa y su hija se desplomaron, ¿verdad? Y nadie sobrevivió. Esto es trágico, tremendamente trágico. Y él cuenta y relata qué fue lo que hizo, o la gente a su alrededor le contó lo que él hizo. Porque él dijo, ¿cómo recibiste esta noticia? Y él dice, yo me bloqueé, entré en un shock, pero gente que está a mi alrededor me contó lo que sucedió y yo me dice, me caí de rodillas al piso y me levanté la mirada al cielo y dije, Dios, ahora sé que tú eres el dueño. Tú das vida y tú la quitas. Tú eres el dueño. Entendí que Dios es Dios. Miren, en una tragedia. El proceso de Job le costó, por el razonamiento, llegar a un punto donde dijo, Dios, tú eres Dios. Introducción a los sufrimientos, capítulo 1-2, que lo hemos visto en la introducción. Job no parece ser un candidato para el sufrimiento. La misma palabra de Dios lo describe como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus posesiones son abundantes y su reputación intachable. Se preocupa por las condiciones espirituales de su familia, ofreciendo regularmente sacrificios a favor de sus hijos. Y además Dios se deleita en él. Sin que Job lo sepa, su integridad estaba siendo cuestionada en las cortes del cielo. Satanás, proponiéndose desacreditar a Job y en el proceso incluso a Dios mismo, se presenta ante el Señor y pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Un desafío terrible, no solo contra Job, sino contra Dios mismo. Elmer Smith y Ronald Youngblood captan el corazón de lo que Satanás está tratando de hacer aquí. Con un solo golpe astuto, Satanás intenta a la vez atacar al amado de Dios y dejar a Dios como necio. Y por eso su acusación es que la piedad de Job es perversa, ¿no? Implicando que la misma santidad que Dios se deleita está desprovista de toda integridad. Job es justo solamente porque eso paga. Así que Dios le permite a Satanás que pruebe a su siervo y el acusador ataca llevando primero la tragedia a la familia y a las posesiones de Job. Y luego afecta su salud, ¿no? Esta piedad perversa, no quiere mostrar esta perversidad y la falta de integridad del corazón de Dios, que el corazón de Dios no es íntegro. Entonces es un golpe astuto de Satanás
para destruir a ambos. Inicialmente, y bueno, esto sucede para habilitar el corazón y el proceso de Dios en la vida de Job. Inicialmente Job acepta su situación y reconoce el derecho que tiene su Dios sobre su vida. Incluso reprende a su esposa por la sugerencia que ella le da de que maldiga a Dios y se muera. Sin embargo, a medida que el sufrimiento de Job se alarga, se vuelve más introspectivo y se enoja. Y piensa en ciertos momentos que Dios se ha convertido en su enemigo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, no mal de Dios, sino hemos pensado que Dios es nuestro enemigo, que Dios no nos ama y que Dios más bien se ha volcado en contra nuestra? Este pensamiento joviano, ¿verdad?, de Job, es un pensamiento que a mucha gente le llega, que dice, no, no, es que Dios no, Dios se ha enojado conmigo y es mi enemigo, no es mi amigo, yo me he dado la vuelta o él, y al final estamos enojados contra Dios. La segunda parte, del capítulo 3 al 31, como verás, debate sobre el sufrimiento de Job. Empieza este debate. Vamos a ver de qué se trata a largas, ¿verdad? No vamos a profundizar. Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que el libro de Job tú lo extraigas lo más que puedas. Hay muchísimo que sacar. Pero vamos a pasar ahí el libro de Job. Pero este debate es importante. No así, estando Job pobre, abatido y cubierto de llagas, se le unen 3 amigos que se sientan en silencio con él por 7 días. Cuando Job finalmente habla, lamenta el día en el que nació. Sus 3 amigos, respondiendo a su lamento, empiezan a hablar en el capítulo 4, ¿verdad? Esto da comienzo a 3 ciclos de debates en cuanto al sufrimiento. En cada ciclo, los amigos de Job presentan sus explicaciones para el dilema de Job. Y Job arguye que las razones que ellos dan son inadecuadas. Un drama muy elevado se une con el discurso teológico mientras Job y sus amigos siguen tratando de encontrar sentido en toda esta experiencia de sufrimiento. El primer ciclo está en el capítulo 4 al 14 con Elifaz, que es el primero que va a dar su discurso. El primero que responde a Job es Elifaz, tematnita, probablemente el más viejo del grupo. Se ve que es un hombre que ha vivido mucho y tiene a su cuenta mucha teología. Sin embargo, como escribe el autor Mike Mason, el comportamiento noble de Elifaz, su sinceridad paternal y su hábil teologización no son suficientes para cubrir la frialdad que se anida en su corazón. Porque Job, estando sentado ante él, despojado de todo, con su corazón destrozado, y al descubierto sus palabras desesperadas, sus ojos perdidos y buscando y suplicando consuelo. ¿Y qué tiene el gentil Elifaz para ofrecer? En medio de toda su charla dulzona y elocuente, tal vez la esencia de su mensaje entero se pudiera resumir en el punzante y sin embargo casi escondido comentario breve que aparece en el capítulo 4, versículo 8. Por lo que yo he visto, afirma arrogantemente, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¡Oh! Elifaz, qué tremendo. Solo para poner en ejemplo moderno, hay muchos Elifaces dentro de los seminarios, dentro de gente que tiene, y además la experiencia teologizadora, antigua, de años de Biblia, ¿verdad? Que han enfriado sus corazones. De una ortodoxia cerrada a una ortopraxis, ¿verdad? La ortodoxia es muy necesaria, pero no sirve de nada sin una ortopraxis de las cosas, sin poner en práctica lo que hacemos, sin el amor ágape que tiene la iglesia, ¿verdad? Y esto es tan arrogante para decir, yo lo que puedo ver en los años de teología, en los años de Biblia, es que los que son pecadores, pues siembran dolor. Y por años también la iglesia evangélica ha hecho eso, ¿no? Estoy sufriendo, pastor, algo has debido hacer. El sufrimiento no viene solo, ¿verdad? Dios te está castigando, o ese tipo de pensamiento de Elifaz. Aunque Elifaz obviamente sabe unas cuantas cosas en cuanto a Dios, inclusive aduce haber recibido revelación de una visión divina, yerra al dar por sentado que el sufrimiento de Job es castigo de Dios por el pecado. Aunque algunos en verdad sufren por esta razón, es verdad, Elifaz no se detiene a considerar que puede haber otra razón para el dolor de Job. Job responde recordándole a Elifaz la profundidad de su sufrimiento. Rechaza el argumento de Elifaz, le reprende por su insensibilidad, exige saber en qué ha pecado y desfoga su ira contra Dios. Capítulo 6 y 7. El segundo amigo es Bildad.
Después es Bildad, ¿verdad? Su hita, quien interviene diciendo, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. ¿Le parece que esto es una demostración de compasión? Bildad coincide con Elifaz al declarar que el sufrimiento de Job es resultado del pecado y le insta a que se arrepienta. Pero, ¿en dónde Elifaz argumenta por experiencia personal? Por lo que yo he visto, Bildad obtiene su hipótesis de la historia y la tradición, ¿no? Pregúntate, ruego, a las generaciones pasadas. Denme un segundito. Voy a apagar el celular. ¿Verdad? Voy a repetir esto. Pero en donde Elifaz argumenta por experiencia personal, por lo que yo he visto, Bildad obtiene su hipótesis de la historia y la tradición. Pregúntate, ruego, a las generaciones pasadas. ¿Qué es lo que responde Job a Bildad? Capítulos 9 y 10. Dime algo que yo no sepa. Job sabía que el malo perece, pero esa no era su lucha. Él quería saber por qué él estaba sufriendo. Aunque Job desesperadamente quiere exigirle a Dios una respuesta, se siente impotente para lograr conseguir una audiencia con el creador del universo. Después de todo, ¿cómo puede un mero mortal presentarse ante un Dios tan todopoderoso? Dos insensibles, dos insensibles. Sofar. Luego le toca el turno a Sofar Naamatita, posiblemente el más cáustico de los consejeros. Mike Mason lo describe de esta manera. Sofar, obviamente, ha estado mordiéndose la lengua esperando la oportunidad para decir lo suyo. Y justo desde las primeras palabras se muestra como el tico que primero dispara y después pregunta. En su crítica de Job no es simplemente rudo, sino insultante, llamando a su amigo escarnecedor y jactancioso, y acusándolo despiadadamente de tener una arrogante justicia propia. Sofar, como Elifaz y Bildad, instan a Job a que se arrepienta para que sea restaurado. Sofar deduce que si Job no se arrepiente, perecerá. Los tres consejeros, aunque poseen algún conocimiento en la justicia y rectitud de Dios, algún conocimiento, no lograron ver que Dios no siempre permite el sufrimiento como castigo. Este es un principio, mis amados, y yo quiero que lo guarden en su corazón. Estamos aprendiendo esta noche este principio. Dios no siempre permite el sufrimiento como castigo para los pecadores, sino que a veces tiene otras razones para el sufrimiento humano. A veces tiene otras razones para el sufrimiento humano. Job responde en el capítulo 12 al 14, ridiculizando la supuesta sabiduría de Sofar y la de los otros. Ellos no le han dicho nada acerca del poder y sabiduría de Dios que él no sepa ya. Job promete llevar su caso directamente a Dios, pero luego se enoja contra él y se hunde de nuevo en la desesperanza. Primer ciclo, vemos varias cosas, pero vemos que hay cosas que no funcionan bien. Y nos vamos al segundo ciclo de discursos, capítulo 15-21. En la segunda vuelta, los consejeros de Job continúan insistiendo en que Job está sufriendo debido al pecado. Sin embargo, se vuelven más crueles que en la primera vuelta. En estos discursos brilla por su ausencia el llamado al arrepentimiento. Lo que señala es una actitud más hostil y más endurecida, subrayando la suerte del malvado. Estos que discuten con el montón de cenizas martillan los peligros que esperan al malvado. Elifaz en el capítulo 15, las trampas que le esperan al malvado, Bildad en el capítulo 18, y la riqueza fugaz del perverso, Sofar capítulo 20. Ahí está Sofar. Sin embargo, en toda esta andanada de acusaciones, Job mantiene su inocencia y reprende a sus consoladores gravosos por su insensibilidad y respuestas de cajón, ¿verdad? Respuestas armadas, respuestas que no van en este momento, y les suplica que tengan un poco de compasión. No obstante, Job también continúa declarando que Dios ha obrado mal con él y que no hay justicia. No, Dios no, yo no he sido, ¿verdad? Aunque ustedes lo digan y me sigan martillando sobre este montón de cenizas, este dolor que ya tengo de las llagas, además de escucharlos a ustedes, es terrible. Tercer ciclo de discursos del capítulo 22 al 31, ¿verdad? Seguimos, no se me duerma mi hermano, quien vive a su nombre.
No se me duerme, hermano. Mientras tratan desesperadamente de martillar su punto de que el sufrimiento es simplemente la justa recompensa por el pecado, los consejeros de Job ahora empiezan a acusarle de pecados específicos. Ya no, tú no estás en el grupo, pero definitivamente hay algo en ti. Entre ellos, obstinación espiritual y el descuido de los necesitados. Te has olvidado de los otros. Pero Job mantiene sus puntos de vista y refuta sus aseveraciones con energía. Job todavía anhela presentar su caso ante el Dios Todopoderoso, aunque mantiene que Dios le ha negado justicia. El relato de este libro nos muestra que Job, todavía sin recibir ningún consuelo de parte de sus amigos, continúa su lamento. ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Le decía lo que muchos han dicho en la cuarentena, en la pandemia. ¿Quién me diera a mí vivir antes? Los meses pasados, antes de que todo esto pase, yo caminaba, Dios velaba por mí, haciendo entender que ahora ya Él no vela por nosotros. La gran mentira. Dios está velando por su pueblo en las buenas y en las malas, porque esto es parte de un plan. En un esfuerzo final por mostrar su sufrimiento es injustificado. Job reflexiona en la bendición, posición y ministerio respetado que disfrutaba antes de su aflicción, pero ahora se ha convertido en una paria en la sociedad, aguantando la humillación pública, intenso dolor físico y emocional. Muéstrenme en qué pecado, exige Job en el capítulo 31, y aceptaré mi suerte. Al final del capítulo 31, el acalorado debate entre Job y sus tres amigos llega a su fin. Job no volverá a hablar sino al llegar al capítulo 40. Por 8 capítulos, todo lo que hará es escuchar primero a otro consejero humano y mis amados, y después a Dios mismo. Mira cómo se viene este debate. Corrección en el sufrimiento de Job, y aquí llega Eliú, capítulo 32 al 41. Un cuarto individuo, Eliú, ha estado sentado en silencio, escuchando el debate que tenía lugar. Siendo joven, Eliú respetuosamente ha dado a los hombres mayores la oportunidad de hablar primero. Pero ya no puede contenerse, no solo que Eliú ve el consejo que los otros tres como inútiles para Job, estos consejos, sino que piensa que Job se ha presentado como justo ante sus propios ojos en defensa. No se pone del lado de Job ni de sus acusadores, más bien los ataca a todos. Aunque directo y a veces cortante, Eliú es menos condenador que los demás. Parece tener algo de lástima por el predicamento de Job y es el primero en sugerir que el sufrimiento pudiera ser una disciplina divina en lugar de un castigo por el pecado. Eso también funciona, y esto es amor. Disciplina a castigo, diferencia. No, es que hay una gran... Sí, la disciplina es amorosa. La disciplina es de un padre que ama, el castigo es destructivo. Los padres que castigan destruyen, los padres que disciplinan dan vida. Job se queda en silencio después del discurso de Eliú. Tal vez las palabras de este joven le hicieron pensar más hondamente en Dios y en sus propósitos, soberanos para el sufrimiento, preparándolo para una visita del Dios mismo. Y de repente llega Dios. ¿Quién sabe por qué Dios espera hasta el capítulo 38 para hablar? Tal vez quería que Job agotara primero todos los argumentos humanos para el sufrimiento. Tal vez al aparecerle a Job en su momento de más hondo abatimiento, Dios se muestra mucho más suficiente. Sea cual sea la razón, ahora Dios tiene la palabra. E irónicamente, habla mucho menos que Job o que cualquiera de sus amigos. Interesantemente, Dios no le da a Job la audiencia que hubiera querido, ni explica nada. Más bien le hace a Job una lista de preguntas que no puede responder. Aleluya. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses en forma muy sabia? Las palabras de Dios hacen que Job aparte los ojos de su corazón del sufrimiento personal y los ponga en la soberanía perfecta de Dios. Escúcheme, iglesia, esto es importante, otro concepto hermoso, y bueno, podemos encontrar más, pero este me gusta para lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿verdad? En forma muy sabia, las palabras de Dios hacen que Job aparte los ojos de su corazón del sufrimiento personal. Cuando dejamos de mirar nuestro sufrimiento personal, podemos poner nuestros ojos del corazón en la soberanía perfecta de Dios. Ya no me interesa lo que yo paso, sino lo que Él hace es un plan maravilloso. Y estoy feliz de formar parte de ese plan maravilloso. Por fin, amada iglesia, podemos quitar los ojos de nuestro corazón
del sufrimiento personal y ponerlo en la soberanía perfecta de Dios. Pon tus ojos en la soberanía perfecta de Dios. Esa soberanía nos da seguridad. Esa soberanía nos hace sentir seguros, nos hace sentir paz. Esa soberanía nos mantiene felices porque de manera sabia Él logra dejar de mirar después de tantos capítulos, de tantos debates, deja de mirar. Interesantemente y maravillosamente Dios habla mucho menos que todos. Y en lo que habla no es una audiencia, no es quiero escucharte, sino yo voy a preguntar primero, querido Job. En medio de todo esto, hablamos de la sumisión bajo el sufrimiento, capítulo 42. Tambaleándose por la visita personal del Dios Todopoderoso, Job se arrepiente por haber cuestionado los motivos e integridad de Dios. Aunque Job nunca recibe una explicación de su sufrimiento, nunca recibe una explicación de su sufrimiento, se da cuenta al fin de que Dios no es su enemigo, sino su mejor amigo. Hermanos, realmente espero que estén conmigo en esta enseñanza. Realmente espero. Qué tremendo, qué tremendo. No, nunca recibe una explicación por su sufrimiento. Tal vez nunca la vamos a recibir, amado. Tal vez nunca vamos a recibir una explicación por todo lo que estamos viviendo. Nunca vamos a recibir una explicación del dolor, de la muerte, de nunca tal vez. Pero por fin, después de que Dios habla, mi amado, Dios no es mi enemigo, Dios es mi mejor amigo. Dios me ha metido a esto, pero jamás me había dejado, jamás se había apartado. Y en medio del sufrimiento y del dolor, Él es mi mejor amigo. ¡Wow! Ahora para Job parece ser suficiente saber quién es Dios. Y lo mismo debería ser suficiente para nosotros a veces. La perspectiva de Dios y sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. La perspectiva de Dios y de sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros podemos confiar en que Él entiende nuestro sufrimiento, aunque nosotros no lo entendamos. Nosotros podemos confiar en que Él es Señor sobre todo, incluso sobre la difícil adversidad. Y bueno, entramos, mira, qué interesante, entramos a la restauración del sufrimiento. Después de la confesión de Job, Dios reprende a Elifaz, Bildad y Sofar por presentarle a Job un cuadro distorsionado de Dios. Cuidado con aquellos que distorsionan la imagen de Dios, con los predicadores que distorsionan la imagen de Dios, con la gente que distorsiona la versión de Dios, haciéndolo pequeñito, haciéndolo infructuoso, falto de integridad, falto de sabiduría, o lo hacen extremadamente duro, extremadamente implacable. Tengamos cuidado si distorsionamos la imagen de Dios. A Eliú ni siquiera se lo menciona. Tal vez debido a que aunque él también erró en el blanco, se acercó más que los otros a combinar la sana doctrina con la sincera compasión. Combinar la sana teología con la sincera compasión es nuestra herramienta. Sana doctrina y sincera compasión. Dios en su gracia acepta el sacrificio de Job como apaciguamiento de su ira contra los tres consejeros. Finalmente Dios restaura a Job y le da mayor bendición y prosperidad que la que tenía antes. Incluso le da otros 10 hijos. Y después de una vida plena murió Job anciano, lleno de días. El comentarista Mike Mason nos dice esta frase, dice, es una expresión bíblica que no significa meramente longevidad, sino plenitud y sabiduría y santidad. ¿Verdad? Cuando dice serás de larga vida, no nos menciona la Biblia, ¿no? Pues, volvemos, paréntesis. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Esa larga vida no es longevidad, sino es que sabiduría y santidad. Vivirás bien, tendrás buenos días, tendrás días completos, días de gozo. Por eso honra a tu padre y a tu madre. Job terminó como bien pesado, intachable, recto, pero luciendo un brillo que solamente puede dar la áspera fricción del sufrimiento. Mi amado, muchos de ustedes que me escuchan, espero muchos que me escuchan, mis amados, ustedes van a reconocer a la gente que tiene un brillo que solamente puede dar la áspera aflicción del sufrimiento. Me encanta hablar con gente que brilla. Cuando conozco gente que brilla, porque el mejor brillo es el de la áspera aflicción del sufrimiento. Cuando nos pulen
para sacarle el brillo, ¿verdad? Algo lo frotamos, esa fricción del sufrimiento nos da un brillo. Job era el mismo, no. Job terminaba como estaba empezando, pero algo en sus ojos, algo en su manera de caminar, algo en su manera de hablar había cambiado. Porque la aflicción del sufrimiento nos da un brillo excepcional, excepcional. Cuando llegó el tiempo para partir, entró a la presencia del Señor, después de haber experimentado el significado pleno de las sabias declaraciones que había hecho antes en su vida. Y mira qué sabio. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Una vez más, todos juntos. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, cuando se me caiga la piel, aún mi carne verá a Dios. No importa lo que me pase, eso verá a Dios. Aún sin una mano, mi nudillo, qué sé yo, verá a Dios. Aún sin ojos, mi espíritu verá a Dios. Aún sin oídos, oiré a Dios. Pero me daré cuenta de que esa sabiduría que ha llegado al corazón de Job solo podía venir de la aflicción, del sufrimiento. Termino, nociones para vivir. Los teólogos de la prosperidad, estimado, los pensadores de la posibilidad y los amigos de Job quieren hacernos creer que el sufrimiento es antiespiritual. Si sufres, no estás en la mano de Dios. Ojo, esto es muy peligroso. Nuevamente, los teólogos de la prosperidad, los pensadores de la posibilidad, los que dicen confiesa, ¿verdad? Declara. Y los amigos de Job quieren hacernos creer que el sufrimiento es antiespiritual, que no podemos sufrir. Quieren que pensemos que nuestro sufrimiento no puede indicar alguna falta de Dios. Así que por lo tanto debe haber algo que anda mal en nosotros. Quieren que pensemos que tal vez sufrimos porque estamos albergando pecados no confesados. No estamos orando lo suficiente, no tenemos suficiente fe o no estamos dando suficientes ofrendas. Y por eso no estamos sanos, ni somos ricos, ni sabios. Es cierto que la promiscuidad sexual puede resultar en SIDA, porque es verdad que nuestras elecciones de pecado pueden producir sufrimiento, pero no todo sufrimiento es resultado directo de un pecado personal. ¿Hay alguna forma de confirmar bíblicamente que esta declaración es correcta? Por supuesto, recuerde que Jesús sufrió inmensamente y jamás cometió pecado. En la Biblia descubrimos que el sufrimiento es parte del plan de Dios. El sufrimiento es parte del plan de Dios para desarrollar nuestra fe y no su intento de destruirla. Eso es precisamente lo que nos revela la de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Las enseñanzas son extraordinarias. El camino a la exaltación pasa por la humildad, ¿verdad? El camino a la exaltación pasa por la humildad. Ganamos la vida cuando perdemos o cuando la perdemos. Conocemos el poder de Dios mediante nuestra debilidad, ¿verdad? Él se va a glorificar en mi debilidad. Llegamos al domingo de resurrección después del Viernes Santo, ¿verdad? Vemos la resurrección después de haber pasado, ¿qué? La muerte. Y llegamos al trono del Padre mediante la cruz donde sufrió el Hijo. Ya va a venir tu domingo, aunque pases tu viernes. Yo siempre decía eso a los jóvenes. Por muchos años. Estás en tu viernes, pero ya llegará tu domingo. Así que anímese. Las siguientes adversidades que enfrente tal vez sean una señal de que usted está creciendo y no resbalándose y retrocediendo. El siguiente sufrimiento puede ser una demostración de que Dios está de su lado, no en su contra. Que usted es su amigo íntimo y no su enemigo odiado. Que Él está abrazándole y no abandonándole. A nadie le gusta sentarse en un montón de cenizas. Mire esto, a nadie le gusta sentarse en un montón de cenizas para tratar su sufrimiento, pero a veces sentarse encima de un gran montón de ceniza es la mejor manera de obtener un vislumbre del cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta noche? A nadie le gusta sentarse en un montón de ceniza para tratar su sufrimiento, pero a veces sentarse encima de un gran montón de ceniza es la mejor manera de obtener un vislumbre del cielo. Gracias, mis amados. Gracias, gracias. Dale un aplauso ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores en casa. Apláudele fuerte.
Qué gozo, hermanos. Qué bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están gozosos esta noche? Que este libro de Job es un libro maravilloso, ya lo estamos viendo. Nos estamos percatando que es un libro maravilloso. Nos estamos percatando que es un libro transformador. Mis amados, estoy muy feliz de poder haber llegado a este punto, de poder ver nuestras nociones de vivir, complementar, ayudar y crecer. Quiero que en este momento tú reflexiones, tómate esta noche para reflexionar en el sufrimiento, reflexionar en que sí tu sufrimiento ha sido mucho, pero si tu vida ha sido diferente. El otro día hablaba con mi esposa y le decía, por primera vez, el otro día fui a hacer lavar el auto y estaba esperando el que terminen y me pongo a pensar que por primera vez en muchos años hay cosas en mi vida que han cambiado. Me siento renovado. Siento que el Cristian que era hace 10 años no es el mismo. El Cristian emocional poco a poco va muriendo. Y no es una vanagloria porque creo que me falta mucho camino, pero le decía por primer mil tantos años, yo decía, soy el mismo, y me di cuenta que no, que hay cosas que en mí han cambiado, hay prioridades, hay cosas que cambian, y todo te lo puedo comentar, amado, y es por causa del sufrimiento, por causa del quebrantamiento, por causa del dolor, es que nosotros hemos cambiado. Y no para mal, no hemos cerrado nuestro corazón a la gente, pero creo que hacemos mejor las cosas ahora de las que las hacíamos. El ministerio ha ido aflorando gracias al sufrimiento. Pastorado es ese sufrimiento constante, pero que lleva a grandes bendiciones. Amado, evalúa esta noche si el sufrimiento que has estado pasando ha sido un sufrimiento bueno. En lugar de que Dios te ha abandonado, está a tu lado viendo el proceso, como ese coach, como esa persona a tu lado levantándote y animándote. ¿Por qué? Porque a pesar de las caídas hay una levantada y hay una arremetida mucho más grande ahora que nos toca vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero bendecirte, bendecir tu corazón. Espero realmente que hayas entendido lo que hemos hablado. Si hay cosas que han sido corridas, ¿verdad? Se han sido dichas más rápidas, revisa nuevamente el video. Revísalo. Es importante que veas este video para que tengas el conocimiento de este libro y lee el libro de Job. Voy a orar por ti, voy a orar por tu vida y voy a pedirle al Señor que nos dé gracia. Señor amado, quiero bendecir este tiempo que hemos tenido, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por tus bendiciones, por tu amor. Gracias porque tú eres quien nos cuida, nos guarda y nos levanta, Señor amado. Quiero bendecirte, alabarte y darte gracias, Dios amado, por todo lo que haces. Señor, bendito eres y tu gracia es abundante, Dios amado. Te doy gracias y te bendigo con todo mi corazón, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra, así como se hace en el cielo. Manifiesta tu poder sobre nuestras vidas. Manifiesta tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, que valga la pena estar sentados sobre cenizas para tratar nuestro sufrimiento, porque en esas cenizas vamos a ver un vislumbre del cielo. Porque solo en medio del dolor podemos mirar al cielo y encontrarte. Cuando viajamos por carretera y vemos atardeceres, amaneceres, te podemos encontrar a ti. Más si estamos volviendo de hacer tu obra y más si en ese camino nos damos cuenta y recordamos el sufrimiento que hemos pasado, porque estamos vivos y porque a pesar de las circunstancias, Dios, tú nos amas y tú estás caminando a nuestro lado. Gracias te doy, Padre, y bendigo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Les bendigo de todo mi corazón, que realmente esta noche haya sido de bendición. No dejen de congregarse, no dejen de buscar al Señor. Muy prontito, mis amados, más pronto que después, mis amados, eh, vamos a vernos aquí en la iglesia. Vamos a vernos y vamos a poder estar cerca. Muy pronto, ya voy a sacar los comunicados. Estamos orando y ayunando por lo que tú, Señor, quieras hacer y que tú también, hermano, te unas a clamar a nuestro Padre, que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Voy a terminar dándoles este hermoso saludo
y, perdón, este enorme saludo y les voy a mostrar un video con el que nos vamos del ministerio de Llevando Vida, ¿verdad? Nos vamos alabando al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor fortalezca tu casa. Bendecido, amado. Está, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos vida, Él nos ve.